Y como dijo el hermano, vamos a leer una lectura bíblica de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos a leer el versículo 20 y después nos vamos a pasar al versículo 25. Al versículo 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 21, versículo 20 y después nos pasamos al 25. Y la palabra de Dios dice así: cuando veáis a Jerusalén cercada del ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Versículo 25. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas, perplejas por el bruñido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán del temor y la ansiedad de los que vendrán sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán como nieve. Leyendo este texto bíblico, como ya dijimos el tema, leemos nosotros lo que es la parte del capítulo 21 de Lucas, y si lo comparamos con Mateo capítulo 24, mis hermanos, nosotros vamos a ver algo importante aquí. Y yo lo pude comparar como cuando, por ejemplo, hay dos enamorados y están lejos, pero la distancia de poder estar lejos no es algo el que ellos estén alejados, completamente separados, sin poder verse, pero lo único que hace la distancia es el poder saber de que un día se podrán unir de nuevo. Y el capítulo 24 del libro de San Mateo nos habla de eso. Es una carta donde Jesús relata la historia del mundo, la historia de la iglesia y el momento, el suceso en el cual Jesucristo ha de venir pronto para unirse con aquellos que estemos enamorados de Cristo Jesús. Fíjense qué importante es esto. Eso es lo que nos indica las señales del fin. Y hoy esta noche vamos a analizar algunas señales antes que se dé la crisis final. Cuando Jesús habló en Lucas capítulo 21 y comparó completamente que los últimos días van a ser así como cuando Él anunció la caída de Jerusalén. Antes de que Jerusalén cayera, Dios advirtió a los discípulos, a sus seguidores, los acontecimientos que iban a suceder, para que cuando los discípulos comenzaran a ver estas señales, estuvieran despiertos, porque sabían que ellos tenían que salir de Jerusalén. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer y de estudiar la historia de la destrucción de Jerusalén. La historia dice, Jesús le dijo: mira, cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada, o sea, cercada por el ejército romano, entonces el que esté en la azotea, ¿qué dijo él? Huya. El que esté en la ciudad, ¿qué tiene que hacer? Salga de la ciudad. Y hermanos, yo les quiero contar así brevemente porque no es el tema ahí. La historia dice que cuando Sergio Galo sitió a Jerusalén para destruirlo, después de Cristo, sitió y cercó a Jerusalén, Sergio Galo no quería destruir a Israel, porque
sabía, conocía la historia. Y los discípulos estaban viendo. Y cuando Sergio Galo sintió a Jerusalén, los discípulos estaban dentro de Jerusalén, pero ellos estaban pensando y viendo lo que Jesús les había dicho. Es decir, que ellos estaban atentos a las señales de lo que Jesús les había hablado. Y cuando Sergio Galo sintió Jerusalén, hubo un momento, suceso, que Sergio Galo no quiso destruir a Jerusalén y dejó completamente, abandonó Jerusalén. Y en ese momento dice la historia que los discípulos, en el momento que Sergio Galo abandona Jerusalén, ellos salieron de Jerusalén y salieron de la ciudad. Porque 10 días después, mis hermanos, el general Tito entró, hijo de Sergio Galo, y ese dijo: yo no voy a perdonar a Jerusalén. Y la sitió. Y fue Tito el que destruyó a Jerusalén. Y la historia dice, no le voy a contar mucho, pero la historia dice que cuando Tito sitió a Jerusalén y comenzó a destruirla completamente, allí murieron más de 90,000 judíos, adentro en el templo y todo. Porque para los judíos la belleza de ellos, ¿cuál era? Era el templo. Se llenaban de orgullo y de arrogancia y decían: mira el templo que tenemos para adorar a Dios. Pero la historia enseña que cuando Tito destruyó Jerusalén, allí no murió ni un solo discípulo, ni un solo hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos ya habían salido de Jerusalén. Ya habían salido de Jerusalén. Mis hermanos, cuando yo leo esta historia, yo me doy cuenta que los hijos de Dios debemos estar despiertos. ¿Sí o no, hermano? Señor Jesús dijo: velad. Velad y orad, dijo el Señor. Porque los hijos de Dios debemos estar atentos a los eventos, a los acontecimientos que se van a dar y que hemos venido dando la historia antes de que Cristo Jesús venga. Dándole un breve relato acerca de eso, Jesús dijo de que antes de que Él viniese y antes de que el tiempo de gracia terminara, iban a haber muchos sucesos. Y nosotros como pueblo de Dios conocemos algunos sucesos. Y el Señor dijo que iban a haber terremotos. Dijo que el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo. Y nosotros como pueblo de Dios conocemos, y han habido cada cierto tiempo, hoy definitivamente están habiendo terremotos en diferentes partes. Pero hubo un terremoto, mis hermanos, en el pasado, en 1755 hubo un terremoto en Lisboa que abarcó toda Europa y norte de África. Ese ha sido uno de los terremotos más grandes de la historia de Europa. Y cuando nosotros vemos esa parte pensamos: ¿por qué sucedió ese terremoto? Porque es una señal de que Cristo viene pronto a esta tierra. También el oscurecimiento del sol, el 19 de mayo de 1780, dice que el día amaneció completamente tranquilo, igual como cualquier día. Pero cuando llegó la mediodía se comenzó a poner oscuro, a oscurecerse completamente, que la oscuridad, y algunas personas pensaron que era el fin del mundo, porque se puso tan oscuro que hasta las gallinas buscaron sus árboles para dormir. Pero simplemente el Señor ya había dicho: el sol no dará su resplandor. También dijo: las estrellas caerán del cielo y los elementos de la tierra serán conmovidos. Y mis hermanos, en 1835
1933, el 13 de noviembre, dice que hubo un derramamiento de estrellas, que uno de los testigos habló y dijo de que fue tan grande el resplandor de las estrellas que durante la noche podía leerse un diario, porque el resplandor era grande. Y nosotros nos preguntamos, y la gente sigue pensando, ¿por qué suceden estas cosas? Y a nosotros no nos deben de alarmar estas cosas, porque son señales de que Cristo viene pronto. Ahora, si comenzamos a hablar de terremotos en la historia, vamos a encontrar muchos para acá sucesos que se han dado, mis hermanos, antes de que Cristo venga. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos es: hemos visto todas estas cosas, esto ya pasó, pero ¿qué señales tenemos para este tiempo ya? ¿Qué señales tenemos? Yo quiero decirles algo, y aquí vamos a entrar al tema, el punto importante. La sierva de Dios habla en el libro de Eventos de los últimos días, en el capítulo 16, donde habla del cierre de la gracia. Y ella habla claramente acerca del cierre de la gracia antes de la crisis final. Y a mí me impacta en ese capítulo porque dice que muchos le mandaron cartas de todas partes preguntándole que si sabía ella la fecha en el cual iba a ser la gracia se iba a cerrar. Y a mí me impacta cuando ella dice, y yo le respondo, que ha llegado el día en el que debemos obrar, porque la noche viene donde nadie podrá obrar nada, hacer nada. En pocas palabras, no da ninguna fecha, porque no hay. No hay, hermano. Lo único que tenemos en la palabra de Dios son sucesos, señales. Y si comenzamos a ver nosotros cuántas señales, dice que habrán pestes. Si comenzamos a dar una vuelta al mundo, vemos lo que está sucediendo cada día, van aumentando enfermedades, pestes que van saliendo. Si comenzamos a ver el mundo cómo va, algunas personas creen que el mundo de aquí al año 50 están pensando de que va a estar la economía va a crecer. Pero si nosotros vemos, el mundo no va creciendo, sino que va decayendo cada día más en la economía, en los valores morales, en los valores espirituales. ¿Cómo está la humanidad? Incluso, ¿cómo está el pueblo de Dios en estos días? Hasta el pueblo de Dios, el Señor dijo que en los últimos días, dice que por el aumento de la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? Hasta en el pueblo de Dios, usted puede ver ahora si es que el amor ha aumentado o es que va decayendo cada día más. Y queridos hermanos, estas son señales de que nuestro Salvador, nuestro Redentor, viene pronto a esta tierra. Pero ¿cómo lo va a encontrar? ¿Cómo lo va a encontrar? Pero yo quiero hablarles de una señal muy importante de la cual tiene que suceder antes de la crisis final. Y es que también la sierva de Dios dice que antes del cierre de la gracia y antes de la crisis final, quiero decirles que se impondrá la ley dominical. Nosotros miramos eso así como cualquier cosa, pero yo quiero decirles
que nosotros debemos estar atentos a lo que está aconteciendo. Porque ella dice, allí mismo en el capítulo, dice: el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes que el tiempo de gracia se haya terminado, porque eso constituirá una prueba para el pueblo de Dios de los últimos días. Y yo cuando yo me pongo a estudiar esta parte de la Biblia, donde dice la palabra de Dios que vamos a pasar una prueba, y donde los hijos de Dios tenemos que ser probados, así como es probado, hermanos, el oro en el crisol, así tenemos que ser probados nosotros. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué va a suceder si no estamos preparados nosotros? Si ahora una mala mirada de los hermanos nos saca de la iglesia. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Si ahora el hermano no nos saluda, el hermano no me saludó y por eso ya no voy a esa iglesia. ¿Ustedes no pueden pensar en eso? ¿Estaremos nosotros preparados para estos momentos que han de venir? Y es importante que nosotros sepamos esto. Dice que es necesario que esto acontezca. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, quiero llevarlos ahí. Libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 dice: con las señales que se le permitió realizarse en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y murió. No nos vamos a meter mucho en el tema porque no es el tema que se me ha dado. Pero ustedes se han puesto a pensar qué es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, Carlos? ¿Saben ustedes que cuando la iglesia en el pasado, cuando la iglesia primitiva se corrompió y decidió apartarse de Dios y de los mandatos de Dios y del Espíritu de Dios, y entonces esa separación entre Dios y ellos surgió completamente en el pasado? El resultado de esa separación nació el papado. Y entonces la iglesia comenzó a usar el poder del Estado para poder obligar la conciencia de las personas para imponer sus dogmas. Y la gente debía obedecer lo que la iglesia imponía. Y fue así como nosotros conocemos que se cambió el sábado por el domingo. Y luego, la imagen de la bestia es lo mismo, lo que se dio en la Edad Media, donde se usó el poder político, el Estado, para poder obligar la conciencia de las personas y que debíamos adorar lo que la iglesia decía. Eso se dará en los tiempos finales. Yo quiero decirles que en 1888 hubo un intento por querer imponer la ley dominical en los Estados Unidos. Hubo uno de los senadores llamado Henry Blair. Este hombre presentó un decreto para que se impusiera la ley dominical en los Estados Unidos. Y ustedes saben que los Estados Unidos, cuando surgió como una nación que no debía respetar la religión. Los Estados Unidos tienen la historia de que nació como una nación cristiana.
porque todos los cristianos huyeron de la Edad Media, de la persecución de la Iglesia católica, y huyeron para los Estados Unidos. Y por eso en Apocalipsis 13 la presenta como un cordero que tenía 2 cuernos, pero también habla como dragón. Mis hermanos, y los científicos dicen y se preguntan cómo Estados Unidos surgió y ha crecido hasta el día de hoy. Porque nosotros conocemos cuando Estados Unidos surgió como nación, el 4 de julio de 1776. Y hasta el día de hoy tenemos una potencia en el mundo que es la que tiene voz y voto sobre toda la mayoría de naciones. Y habla como dragón. Y los Estados Unidos tienen la Constitución, fue creada. Lo religioso no tiene que ver con los políticos, ni los políticos con los religiosos. Porque la unión de esas dos cosas que surgen, hermanos, surge el obligar, porque la religión utiliza al poder del Estado para obligar la conciencia de las personas. Yo me acuerdo que eso de obligar, yo me acuerdo cuando estaba allá en el penal, les puedo contar esto, que una vez el director tuvo en su mente unir toda la iglesia, y que toda la iglesia debíamos unirnos. No debería haber más iglesias, solo una sola iglesia. ¿Se imaginan ustedes qué difícil fue para nosotros? Y nos pusieron 3 iglesias en el mismo lugar donde nosotros teníamos que ir a hacer el culto. Y nosotros teníamos que ir a escuchar lo que las iglesias predicaban. Y todos los hermanos no querían ir. Es difícil. Pero teníamos que ir, y entonces íbamos nosotros y los sentábamos. Un miércoles llevaba predicación en una iglesia, otro miércoles en otra iglesia, otro miércoles en otra iglesia, y otro miércoles tocaba a nosotros. Y yo recuerdo que nosotros predicábamos un mensaje y el próximo miércoles teníamos un mensaje contra lo que habíamos predicado nosotros. Era duro, pero al final cada quien agarró su camino y dijeron, ya no vamos a ir a ese lugar, porque no es fácil que le quieran imponer a uno lo que uno no cree o lo que uno no profesa. Pero esto se dará en el tiempo final, cuando se une el protestantismo que rechaza los mandamientos de Dios. Entonces vendrá la prueba para nosotros. Hoy estamos felices nosotros, ¿sí o no, hermano? ¿Cómo estamos en la iglesia? Estamos tan cómodos que ni siquiera queremos predicar este mensaje. ¿Sí? Pero va a venir el momento que nos va a tocar predicar como lo hacía la iglesia en la Edad Media, que pasaban en una vereda, daban papelitos con textos bíblicos y eso le pasaban dando a la gente, y así predicaban el mensaje de Dios. En medio del dolor y la persecución, la iglesia seguía predicando y seguía creciendo la iglesia. Porque una cosa debemos tener clara: y aunque la iglesia sea perseguida, el mensaje se sigue predicando hasta que Cristo venga. Porque Jesús dijo que cuando este evangelio sea predicado por testimonio a todas las naciones, ¿qué va a pasar con él? No se verá el fin. Así que, hermanos, si no queremos predicar el evangelio hoy que estamos cómodos, vamos a tener que predicarlos con dolor, siendo perseguidos.
En 1888, gracias a Dios que en ese tiempo había un pastor, solo aparece el nombre llamado Ateyón. Eran dos pastores que estaban predicando el mensaje de la justificación por la fe y se presentaron a poder defender por qué los Estados Unidos, el Senado, no debía aprobar la ley dominical, porque cuando la nación fue instituida tenía dos grandes principios: de respetar la religión y de respetar al Estado. Y gracias a Dios no se permitió y no se llevó a cabo, porque si no, a saber dónde estaría. La gente de ese tiempo, los hermanos, creían que el derramamiento del Espíritu Santo venía sobre la tierra ya, porque si este hombre ya estaba pidiendo la ley dominical, ellos decían: el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre la tierra, sobre los creyentes, y la venida de Cristo está muy cerca. Y la gente creía así. Pero hasta hoy, ya han pasado algunos años y todavía seguimos. Pero todos los sucesos, mis hermanos, se están dando. Se están dando. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, estudiamos, por ejemplo, hay un texto cuando el Señor le habla, yo quiero que llevamos a ustedes a Sofonías, capítulo 2. Sofonías, capítulo 2. El profeta Sofonías hace un llamado y dice de esta manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Sofonías capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer. Dice así: reuníos, congregados, nación desvergonzada, dice Ninive, antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor caiga sobre vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra y obedecéis sus mandatos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis protegidos en el día del enojo del Señor. Cuando ustedes leen, cuando yo leí ese texto bíblico, ahí es un llamado que Dios hace y nos lo hace a nosotros, que debemos buscar al Señor antes de estos tiempos difíciles. Pronto llegaremos a este momento. Antes del cierre de la gracia, la sierva de Dios dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todo aquel creyente que clama y gime por una reforma en su vida. Porque la lluvia tardía es la que preparará las vidas de cada uno de nosotros para poder terminar de predicar en medio de la prueba y la persecución. Muchos de nosotros estamos esperando la lluvia tardía para comenzar a predicar el amor de Cristo Jesús. ¿Saben ustedes, hermanos, que la lluvia temprana se dio en el principio cuando la iglesia inició en el Pentecostés? Para que el evangelio comenzara a germinar
y la iglesia comenzó a crecer grande. La iglesia crecía, la iglesia sufrió persecuciones, sufrió desánimo, pero la iglesia crecía cada día más. Hoy la lluvia tardía va a ser derramada, ya no para que las semillas germinen en los corazones, sino para preparar completamente los corazones para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted en sus oraciones le pide el Espíritu Santo a Dios? ¿Cuándo nosotros le clamamos por el Espíritu Santo a Dios? ¿Saben que en nuestras oraciones lo primero que deberíamos de incluir es que el Señor nos use, que el Señor derrame su Espíritu Santo y que nos prepare para las dificultades que deben ir sobre este mundo? Es por eso que nosotros como creyentes tenemos poco poder. Cuando la prueba viene, fácilmente nos saca de la iglesia. Cuando llegan las dificultades, fácilmente salimos por esa puerta y nos alejamos de Dios. Nos olvidamos de nuestro Creador, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo, porque es lo que menos pedimos. Y en este momento que estamos viviendo la historia, debemos pedir el poder del Espíritu Santo, hermanos. Porque solo así vamos a poder enfrentar la crisis final que viene sobre el universo, sobre este mundo y sobre el pueblo de Dios. Porque la prueba final la van a pasar todos aquellos que obedezcamos los mandamientos de Dios. Así que quiero decirles que cuando esto acontezca, cuando en los Estados Unidos se comience a discutir la ley dominical, entonces, ¿qué debe ser la iglesia? ¿Qué debe ser la iglesia cuando en Estados Unidos se comience a discutir y se aprueba la ley dominical? ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Quedarse sentada cómoda? El Señor Jesús le dijo a los discípulos: el que esté en la azotea, que dijo, huyan, y el que esté en la ciudad, ¿qué tiene que hacer? Debe abandonar estos templos. No todo el tiempo vamos a pasar en un templo tan bonito, cómodos. Debemos abandonar los templos, porque los que queden en la ciudad y no quieran abandonar la ciudad, les va a pasar como la esposa, ¿se recuerdan de quién? De Lot. Una esposa de Lot. Y dijo: ¿cómo voy a abandonar esto que tanto he trabajado por esto? Ahora se imaginen ustedes que tanto lucharon, y en ese momento. Pero no olvidemos una cosa, nunca debemos olvidar que la palabra de Dios dice, y lo que se le digo a la iglesia de Esmirna, al Señor: tú eres pobre, pero al final eres rica. Porque la iglesia era pobre en bienes, por el que en las montes y en las cuevas ahí andaba, pero sus riquezas estaban en el cielo con Cristo Jesús. Nuestras riquezas no están en esta tierra. Nuestras riquezas están con Cristo Jesús. Por eso no debemos estar muy enamorados de estas paredes, porque llegará el momento que nadie quedará en estas bancas, y los que queden aquí les va a pasar igual que la esposa de Lot. Así es sencillo. Eso no es difícil, pero así dice la palabra de Dios. ¿A dónde está nuestro tesoro, hermanos? ¿A dónde está nuestro corazón?
que nuestro corazón, nuestro tesoro, debe de estar en el cielo. Y nuestro corazón debe de estar donde está nuestro tesoro. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan estar con Cristo Jesús, pero yo cada día que pasa y veo tantas situaciones que pasan, yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué no vienes a esta tierra y pones fin a este mundo? Pero a veces me pregunto y digo, Señor, tú tienes razón, no has venido porque todavía falta mi familia que llegue a tus pies. Porque todas las señales que hemos visto se han cumplido. Hay una cita que está en el capítulo 16, la página 196, Eventos de los Últimos Días, dice: mientras que el hombre de negocios esté absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corra tras ellos, mientras la esclava de la moda esté ataviándose, puede llegar el momento en el que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido encontrado falta. ¿Cómo lo encontrará el Señor? Jesús dijo en una ocasión, en Lucas 18, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿encontrará fe en esta tierra? ¿Y ustedes qué piden? Y yo digo, sí encontrará fe en esta tierra, Señor. Pero ¿cómo está nuestra fe? Mis hermanos, debemos saber que las señales solo son advertencias para nosotros. Solo son advertencias. Yo cada día le pido al Señor, Señor, ayúdame, porque hay veces que uno se siente así como un poco debilitado en la fe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, también me pasa. Pero yo digo, Señor, si yo me alejo de ti, ¿qué es lo que voy a encontrar en este mundo? Si tú ya vienes pronto y tus señales se han cumplido, se están cumpliendo, Señor, ¿qué debo hacer yo entonces? Le digo, Señor, dame fuerzas para doblar mis rodillas, para estudiar tu palabra y para poder hablar de tu amor. Porque ¿cómo los encontrará? Hermanos queridos, cuando la decisión irrevocable en el santuario se dé y se haya definido el destino de cada uno de nosotros, será demasiado tarde. Porque muchos de nosotros estamos esperando. Yo platicaba con un hermano ya de tiempo, y ese hermano me decía: mire, falta mucho para que el Señor venga. Falta mucho. Pero cuando lo comenzamos a estudiar, la palabra de Dios, todos los sucesos, nos damos cuenta que ya está cerca nuestra redención. Solo quiero terminando. Eventos de los Últimos Días, capítulo 16, página 197, un párrafo dice: cuando los que profesan ser el pueblo de Dios y se unan con el mundo viviendo como el mundo vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva
entonces, el tiempo de gracia será así. Ahora yo les pregunto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el pueblo de Dios en este tiempo que vivimos? ¿En qué pensamos más nosotros, el pueblo de Dios, ahora? ¿En qué piensa el pueblo de Dios? En lujos, en placer, en cosas. Se están metiendo tantas cosas en el pueblo de Dios que el mundo está inventando afuera y se están adoptando en el pueblo de Dios. Y nosotros estamos dormidos y no nos damos cuenta lo que está aconteciendo. El mundo se está metiendo dentro de la iglesia y entonces el pueblo de Dios se va desanimando. Y cada vez que el pueblo de Dios se va desanimando, muchos también van abandonando la iglesia. Y preguntamos, ¿por qué el pueblo de Dios? Y nosotros decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué salto de mano estamos haciendo? Estamos viviendo los tiempos finales. Y la sierva de Dios dice que en los tiempos finales el pueblo de Dios, la iglesia, será zarandeada y solo quedará completamente el trigo dentro de la iglesia. Solo el trigo quedará. Yo le pido a Dios cada día que me ayude. Y cuando estas cosas acontezcan, puede estar firme. Y sea uno de aquellos que, como dice la sierva de Dios, que el Señor anda buscando adoradores, hombres, y aunque los cielos se desplomen, ¿qué pasa? No nieguen su fe en medio de la prueba. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y no solo que el Señor nos ayude, sino que pidamos el poder del Espíritu Santo para estar preparados. Porque solo termino yo diciéndoles, leyendo una partecita aquí, estas palabras que pronuncia la sierva de Dios en la página 199 del capítulo 16 de Eventos de los Últimos Días, dice: en aquellos días que ahora aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo, y las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ustedes saben el texto, Amós 8:12. Habrá hambre en la tierra, hambre de palabra de Dios. Los ministros de Dios habrán hecho la última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramando sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Queridos hermanos, es necesario que nosotros valoremos y estudiemos la palabra de Dios y pidamos al Espíritu Santo y estemos velando para que cuando Cristo venga, igual que en Jerusalén, cuando venga el momento de la crisis final, ningún hijo de Dios pereció en Jerusalén, ningún hijo de Dios perecerá cuando esto acontezca, porque estaremos como dormidos o despiertos. Pero todos aquellos que estemos despiertos debemos orar y debemos
estar atentos a todos estos sucesos, y cuando todo esto acontezca podamos decir: nuestra redención está cerca.